En el vídeo de hoy os enseñaré a identificar y a resolver castillos de fracciones. Vamos con el primer ejemplo. Recordad que la línea de fracción también se puede expresar con 2 puntos. Y también os recomiendo que si no sabéis trabajar con fracciones aplicando las propiedades, que cliquéis en el enlace que os voy a dejar arriba para que vayáis al vídeo donde explico la simplificación de potencias de números enteros. Y luego, una vez que sepáis cómo se hace, entonces vengáis a este vídeo y sigáis con las fracciones. El primer paso que haría sería la descomposición de las fracciones. El siguiente paso que haría sería resolver ese paréntesis que tengo en el primer corchete, que es una multiplicación de fracciones. Y observamos que tenemos tanto en el numerador como en el denominador una multiplicación de potencias con mismas bases. Y eso nos decía que podemos poner la misma base y sumar los exponentes. Con lo cual tendríamos como resultado 2/9 partido de 3/5 y el resto de la fracción se copia tal cual. El siguiente paso que haría sería aplicar la propiedad de distintas bases elevadas a un mismo exponente. Que esto es cada base elevada al exponente, y como tenemos fracciones, pues tendremos que elevar al exponente tanto el numerador como el denominador. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a aplicar la propiedad de una potencia de potencia. ¿Qué nos decía esa propiedad? Pues que habrá que multiplicar esos exponentes. Dejamos indicadas las operaciones y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues vamos a resolver los corchetes aplicando los criterios de operaciones de fracciones. En el primer corchete tenemos una multiplicación y en el segundo corchete vamos a tener una división. Y recordad que la división de fracciones se hacía una multiplicación en cruz. Seguimos resolviendo y volvemos a aplicar el método de multiplicación de mismas bases. Sumamos exponentes y nos va a quedar 2 elevado a 32 partido de 3 elevado a 25 entre 2 elevado a 30 partido de 3 elevado a 25. Multiplicamos en cruz y ahora nos queda una división en el que vamos a tener tanto en el numerador como el denominador mismas bases con distintos exponentes. Recordad que tenemos una propiedad que nos dice que cualquier número elevado a 0 es 1. Y como tenemos 3 elevado a 25 en el numerador y 3 elevado a 25 en el denominador, nos va a quedar 3 elevado a 0, con lo cual los vamos a tachar y luego nos queda 2 elevado a 32 partido de 2 elevado a 30. Y se resta 32 menos 30 y eso queda 2 elevado a 2. Bien, en el siguiente ejercicio, una vez que tengáis descompuestos los números y expresada la operación con multiplicación de potencia, os recomiendo que analicéis qué tenéis para ver qué os conviene más utilizar. En este caso, vamos a tener ahí bases parecidas, es decir, que bien tenemos la fracción 3 partido de 5 o 5 partido de 3. Y además, si observáis la segunda fracción, tenemos 3 elevado a 2 partido de 5 elevado a 2, todo elevado a 2. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar también la propiedad de fracción elevadas a un mismo exponente, pero esta vez, en vez de elevar cada exponente a esa fracción, lo que vamos a hacer es que como son los mismos exponentes, se va a poner la fracción elevada a 2, a su vez elevada a 2. En el segundo corchete ocurre lo mismo. Tenemos 3 elevado a 3 partido de 5 elevado a 3 y vamos a expresarlo con la misma propiedad con 3/5 elevado a 3. Esto solamente se puede hacer cuando tenemos distintas bases elevadas al mismo exponente. El siguiente paso que vamos a hacer es aplicar la propiedad de potencia de potencia. Ojo con el -3 del último corchete, porque he visto más de un caso en el que habéis hecho directamente 2 por -3 y os habéis quedado tan pancho y no tenéis en cuenta que es que ese -3 no solo afecta al último paréntesis, afecta a toda la operación de dentro del corchete. Eso es importante porque si no estaría todo el ejercicio mal. Vale, entonces aquí solamente habría que hacer 2 por 2, que nos va a quedar como 3/5 elevado a 4. El siguiente paso que os recomiendo sería analizar el signo de la fracción. Solamente tenemos ahí un signo negativo que encima está elevado a un número par, por tanto nos va a quedar positivo. Siguiente paso. Voy a hacer la inversa de la tercera fracción del primer corchete. Y recordad que la inversa, en una fracción hay que darle la vuelta. El denominador pasaría a formar ahora el numerador y el numerador el denominador. Y ya nos quedaría elevado a un número positivo, que como está elevado a 1 no voy a poner nada. Dicho esto, ahora sí que estamos viendo que el corchete está formado, tanto el primero como el segundo, por las mismas bases, que es 3/5. Así que vamos a utilizar la multiplicación de mismas bases que se sumaban los exponentes.
nos quedará 3 quintos elevado a 8 entre 3 quintos elevado a 1 a su vez elevado a menos 3. Ahora sí aplicamos la potencia de potencia para el segundo corchete y os va a quedar 3 quintos elevado a menos 3. En este caso podríais o bien aplicar la inversa y poner 5 tercios elevado a 3 en positivo, o lo que voy a hacer directamente es la división de mismas bases que se restaban los exponentes. Cuidado porque aquí sería 8 menos menos 3 y recordad que habría que aplicar el criterio de menos por menos más y os va a quedar una suma. Con lo cual el resultado final va a ser 3 quintos elevado a 11. Bien, nos vamos con otro modelo de ejercicio. Este lo voy a dejar expresado como castillo de fracciones para que no se me quede demasiado largo. Bien, cada vez que tengáis que trabajar con operaciones combinadas de fracciones, que al final esto es una operación combinada, siempre os recomiendo que simplifiquéis al principio. Con lo cual, en el primer paréntesis, ese 2/4 se puede dividir ambos números por 2 y se quedaría un medio. En el segundo paréntesis, ese 4 partido de 12 se puede dividir entre 4 y os quedará un tercio. Abajo el primer paréntesis, ese 3/6 se puede dividir entre 3, ¿vale? Para simplificar, recordar que siempre hay que dividir entre el número más alto que se pueda, tanto arriba como abajo, y os quedaría un medio, y ese 3/9 se puede dividir ambos entre 3, quedando un tercio. Tenéis que observar muy bien tanto el numerador como el denominador. No pongáis el automático y no digáis, venga, pues ahora hago la suma, venga, pues ahora hago... Que se puede hacer, que ustedes podéis hacer el mínimo común múltiplo de cada fracción y luego si queréis aplicar la inversa para hacer la multiplicación de fracciones. Podéis hacerlo perfectamente y no estaría nada mal. Pero fijaos que es que voy a cortar muchísimo si observáis que tanto el numerador como el denominador son iguales. Un paréntesis de un medio más un tercio todo elevado a menos 1, tanto arriba como abajo, por otro paréntesis en el que tenemos un medio más un tercio. Y lo mismo entre lo mismo es 1. Pues no me enrollo más, espero que hayáis visto por lo menos cómo empezar el ejercicio y qué debéis hacer. Y si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos vídeos que iré subiendo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!